La comunicación en la empresa en el método es deliberadamente opaca y manipulativa, diseñada para evaluar a los candidatos con presión extrema, utilizando instrucciones críticas, asimismo el uso del silencio que hace que la falta de comunicación sea clara e incremente el estrés entre los candidatos. Identidad. La identidad de la empresa en la película es multifacética, que revela varias capas de su cultura organizacional. Identidad corporativa. La empresa se presenta como innovadora y profesional, utilizando un método de selección sofisticado para atraer y evaluar a sus mejores talentos. Imagen. En la imagen de la empresa contamos con la imagen externa y la imagen interna. Imagen externa. La empresa intenta proyectar una imagen de éxito y sofisticación, utilizando métodos de selección avanzados. Imagen interna. Desde el punto de vista de los candidatos, la empresa puede ser percibida como fría y deshumanizada, priorizando la eficacia y la competitividad sobre la humanidad y la empatía. La película El Método ilustra detalladamente cómo el proceso de reclutamiento es muy complicado. La ventaja de este método es que las personas compiten por un mismo puesto, pero se irán eliminando entre ellas. El método Groundhog es muy agresivo, pero para la empresa es el más confiable. La visión de la empresa con el método Groundhog es mantener la calma y la esencia natural de la dinámica grupal, que muestren valores propios de humanidad, es decir, sinceridad, honestidad y comprensión. Por otro lado, la misión de la empresa con el método Groundhog es garantizar ventajas para la empresa y para los futuros aspirantes. La película presenta una crítica social al sistema y la forma en que éste puede manipular y cómo destruir a una persona. Ahora bien, la filosofía corporativa se basa en lo que es la competitividad extrema, el individualismo, la eficiencia y la dominación. El programa busca la mejor versión de cada candidato, lo que lo lleva a una competencia feroz entre ellos. El individualismo, los participantes son constantemente evaluados y comparados entre ellos. Ahora bien, se fomenta lo que es la autosuficiencia y la desconfianza entre ellos mismos. Por último, la dominación. El programa está dirigido por un líder autoritario que busca moldear a los candidatos a su imagen y semejanza, pero donde se utiliza lo que es la manipulación y el control psicológico. Sin embargo, es por todo esto que nunca debemos olvidar que más allá de una estructura empresarial artificial o un concepto de una persona trabajadora y luchadora, encontramos un elemento central en todo esto, y es que la persona o ser humano tiende a ser influido siempre por el conjunto de la sociedad y de los estándares que están impuestos por ella. Solo así podemos observar pues el potencial de un trabajador que está en un ambiente organizacional, ya sea bajo presión, bajo pruebas difíciles, con todas sus necesidades, pero también mostrando las aptitudes y posibilidades que tiene, que son pruebas y situaciones bastante difíciles que cada uno tiene que pasar y superar, pues para seguir un proceso organizado en la empresa y así tener pues toda esa comunicación interna y proyección interna a la hora de elegir una vacante o un puesto de trabajo, y mostrar pues la ética profesional y el liderazgo personal de cada uno de sus empleados. Las barreras que se presentan en la comunicación de la empresa es la falta de transparencia. La empresa no comunica claramente los detalles del proceso de selección a los candidatos. Esto crea desconfianza y ansiedad entre los participantes. Como segunda barrera tenemos la ambigüedad.
Las instrucciones y objetivos del método Granholm no están claramente definidos. Esto lleva a que los candidatos lo interpreten de diferente manera. La tercera barrera que se presenta en la comunicación es la competitividad excesiva. El método fomenta una competencia feroz entre cada uno de los candidatos, lo que impide la comunicación honesta y abierta entre ellos. La cuarta barrera sería la desigualdad de poder entre los evaluadores y los candidatos. Esto crea una barrera significativa entre ambos, haciendo que los candidatos se sientan en una posición vulnerable. Esto los lleva a tener una comunicación poco auténtica. En la película del método se pudieron orientar 4 resoluciones de problemas, 2 resueltos y 2 no resueltos. De comunicación se pudo observar de que en los resueltos que sí hubo liderazgo en el equipo y se pudieron poner bien en comunicación entre todos. Otra que pudo es que pudieron elegir el líder de una forma estratégica, pero todos aceptaron al final, aunque hubo unos inconvenientes entre ellos mismos. Entre lo que pude ver que no fueron resueltos es de que sus maneras estratégicas para ir sacando a sus compañeros conforme a las pruebas fue bien dificultoso, ya que al final se echaban la culpa entre todos y no orientaban en una mayor efectividad entre ambos. Y otra situación que pasó en los no resueltos es que sus formas de hacer sus estrategias eran muy individualistas. Querían ser los únicos, sus ideas importaban y no importaban los de las demás personas. En la película El Método se utilizan las interacciones y el conflicto entre los personajes de diferentes generaciones para poder explorar cómo la brecha generacional puede ser tanto un obstáculo como una oportunidad, dependiendo de cómo se manejen las diferencias y se aprovechen las fortalezas de cada grupo etario. Por ejemplo, en la película podíamos observar cómo existía un aprendizaje mutuo, una complementariedad de habilidades y por supuesto también existía una diferenciación de perspectivas que podía aportar de manera positiva y negativa. De manera positiva, ¿por qué? Porque cada uno podría aprender y expandir un poco su visión dependiendo de las perspectivas que los demás candidatos daban para poder solucionar las pruebas, y también como un conflicto. ¿Por qué? Porque generaba una tensión entre los candidatos más jóvenes y los candidatos mayores. Porque los jóvenes optaron por una agresividad y una táctica de manipulación que generaba desconfianza y desestabilizaba a los candidatos mayores, por lo cual los candidatos mayores los percibían como una falta de ética y cohesión al grupo. Entonces, podemos ver que la brecha generacional puede ser un aporte positivo para las empresas, pero también puede fungir como un aporte negativo, ya que genera tensión y malos entendidos.